Tú me dices, John, ¿cuándo comenzamos? Pues yo creo que ya son las 12. Ok. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte del seminario virtual sobre la reconfiguración económica en México después de la crisis del COVID-19. Esta primera sesión de la segunda parte estará a cargo del maestro Sergio Jonathan Carrillo, y versará sobre los retos de la economía mexicana para su recuperación. Permítanme presentar al maestro Sergio Jonathan Carrillo, que desde luego es muy conocido para todos los alumnos de la Facultad de Economía. Jonathan es un experto porque ha hecho muchas evaluaciones de proyectos de inversión pública y adicionalmente también ha hecho evaluaciones de la política social. Muchos de los programas sociales han sido evaluados. Por ejemplo, el de la pobreza, por ejemplo, obras de infraestructura de hidráulica, obras de infraestructura de comunicaciones y transportes. Entonces es una persona que conoce bastante bien lo que es la economía mexicana. Por lo tanto, creo que va a ser muy interesante lo que él nos tenga que decir en materia del reto para la economía mexicana para recuperarse, porque indudablemente esto pasa por las políticas monetarias, la política fiscal y, por supuesto, también por el comportamiento que tenga la inversión privada, que tiene sus efectos en el empleo o en el desempleo, la falta de empleo en algún momento dado, las empresas que a lo mejor no van a poder sobreponerse a esta crisis y sobre todo sobre la inversión pública que debería de ser el motor para lograr la recuperación. Bueno, John, con esta presentación, no sé si quieras que agregue algo más a tu muy amplio currículum, pero si no, creo que podríamos presentar con la presentación. Yo nada más quería decirles a todos los participantes que Jonathan va a hacer una presentación con una serie de láminas que tiene, y al final de esta presentación, para que ustedes estén anotando las dudas, las preguntas que quieran que les conteste Jonathan, lo pueden hacer a través del icono que está abajo de la pantalla, que es chatear, para que nos manden todas sus preguntas. Edgar nos va a ayudar a acomodarlas, a lo mejor para poder unirlas varias que sean sobre el mismo tema, y al final de la presentación tendremos unos 20-25 minutos para responder a las preguntas que ustedes formulen. Muy bien, John, pues creo que podemos comenzar. Ok, muchas gracias por la presentación. Y bueno, como decía el profesor, el maestro Miguel González Ibarra, pues vamos a iniciar esta segunda parte de este seminario virtual en el que voy a tratar de hacer un panorama general, en el tiempo que tenemos, un panorama general muy resumido de la situación de la economía desde el punto de vista de los principales elementos, ¿no? Que podría ser el Producto Interno Bruto, el empleo y la inversión, como decía el profesor González Ibarra. Edgar, ¿me permites proyectar mi presentación? Bueno, para poder explicar los retos que desde mi punto de vista son importantes de esta situación, he hecho una presentación. Nada más, permítanme. He hecho una presentación, voy a tratar de hacer la pantalla más grande. ¿Sí se ve la pantalla más grande? Sí, ¿verdad? Sí, bueno, aquí está. Entonces, muy rápidamente voy a tratar de dar el panorama general de la economía. Voy a empezar hablando de que pues, la pandemia aún no termina, de acuerdo a la información que se está generando. Producto Interno 2020 y cómo estos se modifican constantemente. Hubo un momento en que estaban modificando a que la economía, la caída iba a ser más pronunciada de lo que originalmente se tenía considerado, pero bueno, ahorita parece que se están corrigiendo a la baja esos pronósticos. Voy a hablar también de la importancia relativa y desempeño de los distintos sectores, de los tres sectores económicos que tenemos y de los distintos estados, ¿no? O sea, no el efecto, el impacto
de la crisis no es lo mismo para los distintos sectores, para las distintas actividades, como tampoco la recuperación será igual para los distintos estados que componen la República. ¿Sí? Voy a hablar sobre los efectos de la caída histórica de la producción nacional y su impacto en el empleo, cómo se está viviendo en en el mercado laboral, el impacto que puede tener para la deuda pública y el PIB per cápita, ¿no? El PIB per cápita, básicamente, la idea de presentarles el Producto Interno Bruto por habitante, pues es para que veamos cómo el rezago que estamos teniendo en función de este indicador. Sabemos que este indicador es perfectible, no necesariamente mide la distribución, pero sí nos da un panorama de cuánto se produce por habitante en un país. Voy a hablar también sobre los retos de la recuperación económica desde el punto de vista del sector externo, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, bueno, del TEMEC, el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que se ratificó a mediados de este año. Vamos a ver también cuáles los retos que enfrenta el turismo, que es una de las actividades económicas más importantes del país. Y vamos a ver el tema de la inversión, ¿no? Vamos a hacer un comentario acerca de los proyectos que se anunciaron en estos días, a principios de la semana, sobre la inversión privada que en algunos proyectos que se están anunciando. Y vamos a ver las proyecciones de crecimiento y de recuperación en el mediano plazo, de acuerdo a las estimaciones que ha hecho la Secretaría de Hacienda y el consenso de los especialistas encuestados por el Banco de México. Y luego vamos a ver los riesgos al crecimiento, cuáles son los riesgos que existen actualmente, y con eso concluiremos. Bueno, esto nada más es una pequeña cronología de lo que hemos estado viviendo. El propósito de esto, pues, es ver que la pandemia aún no termina, ¿no? Que estamos muy lejos bueno, que estamos, todavía no vemos claro una salida a esta situación, a estos problemas sanitarios y su impacto en la economía real, ¿no? Bueno, en diciembre, como ustedes saben, aparecieron los primeros casos de COVID en Wuhan, China. En enero se registran los primeros casos fuera de China, sobre todo básicamente en Asia y en Europa. A principios de marzo se presentan los primeros casos en América Latina y China anuncia que había podido controlar la pandemia, ¿no? Entonces, en el caso de China, pues parece que fue muy rápido. De finales de diciembre a enero, febrero y principios de marzo, en 2 meses y medio, pudieron controlar la pandemia, ¿no? Como se ve en la gráfica que está a la izquierda del monitor. Ahí se ve que hubo un repunte importante en el caso de China, en los primeros meses de este año, pero que la controlan y han sido muy efectivos, ¿no? Bueno, ahí lo vemos. En el 8 de marzo, pues ya tenían alrededor de 40 casos. Bueno, y luego de que China controla la epidemia, pues el epicentro de la epidemia se traslada a Europa, se convierte en el epicentro, sobre todo afectando básicamente a Italia, Francia, España, Alemania, Inglaterra y los demás países. No digo estos por ser los de mayor tamaño, pero los demás países también tienen un caso importante de brotes. Una vez que Europa se ha convertido en el epicentro, empiezan a registrarse casos en Estados Unidos, y Estados Unidos, Europa lo logra contener y Estados Unidos se empieza a convertir en el epicentro al mismo tiempo que crecen los contagios en América Latina, ¿no? Y luego en las últimas semanas la epidemia se acelera en la India y comienzan los rebrotes en Europa, ¿no? Entonces, la idea de presentarles estas gráficas, la gráfica de la parte del medio, podemos ver los casos en España. En España veamos que tuvimos un repunte allá por mediados de marzo, se logra controlar a principios de mayo, y a partir de julio empieza un rebrote. Incluso hoy amanece información en los diarios de que la Comunidad de Madrid pues están analizando poner restricciones a la movilidad y al uso de los espacios públicos y privados, ¿no? Con todas las afectaciones a la economía que pueda tener. Esta es una de las ciudades más afectadas en el caso de Europa por el rebrote, pues está España, está París y hay algunas otras, ¿no? Y aquí vemos en la gráfica, en la tercera gráfica de la derecha, vemos que pues para el 5 de octubre, los contagios a nivel mundial eran de 264,000 en un día. O sea, estamos lejos de que la pandemia termine y de que podamos salir, ¿sí? Entonces, pero bueno, esto es el continente
en el continente europeo, ¿no? Y a nivel mundial. Aquí traemos aquí traigo unas gráficas para el caso de Estados Unidos. Tampoco en Estados Unidos han salido de la crisis, ¿no? Entonces, de la crisis sanitaria. Esto tiene importancia para la actividad económica y sobre todo para la recuperación de la economía nacional, ¿no? Nuestras autoridades, como vamos a ver más adelante, nuestras autoridades económicas han determinado que uno de los motores para la recuperación económica será el sector externo. Y si Estados Unidos no controla pues, su crisis sanitaria, difícilmente podrá llegar a una normalidad en temas económicos, ¿no? Independientemente de los estímulos tanto fiscales como monetarios que esté dando su economía, parece que primero tendrían que controlar pues la pandemia. Bueno, y ahí vemos el caso de Estados Unidos, hay alrededor de 41,000 contagios en un día, pero pues Estados Unidos es muy grande, ¿no? Estados Unidos es tan grande como, un poco más grande que toda Europa en su conjunto, entonces pues valdría la pena revisar las estadísticas para el caso de los estados con los que tenemos frontera. En el caso, vean ustedes ahí el caso de Texas, parece que en el caso de Texas ya la primera ola se está corrigiendo, ya se están reduciendo los casos, y en el caso de California también, aunque con menor rapidez, ¿no? Y para el caso de Arizona parece que ahí hay un poco mayor control sobre la epidemia, ¿no? Entonces, en conclusión de todo esto, pues vemos que a nivel mundial, y en el caso de Estados Unidos, pues el riesgo de un rebrote está latente, ¿no? La idea de presentarles las gráficas anteriores es para que vieran que, aunque se pudiera controlar, que no es el caso de la economía norteamericana y de la economía mexicana, pero aunque se pudiera controlar, existe ese riesgo que ya se está sucediendo en países con una mayor disciplina, una mayor disciplina en temas de salud, como es España y como es Francia, ¿no? Entonces, pues no, estamos lejos de salir de esta crisis, a menos que pues, empiecen a generarse que los tratamientos sean más efectivos o que se desarrolle una vacuna rápidamente, ¿no? Que parece que por ahí es a lo que le estamos apostando, al desarrollo de la vacuna, aunque pues tardará tiempo en estar disponible para la población en general, sobre todo la población de los países como el nuestro, ¿no? Y apenas en días pasados, pues Carsten, que es el gerente general del Banco Internacional de Pagos, que es el banco central de los bancos centrales, pues hablaba de que la crisis económica por COVID-19 durará más de lo esperado y que advierte del riesgo de que muchas empresas pudieran no sobrevivir a la crisis, ¿no? Entonces, pues ahí nos está diciendo que no ha terminado, que va a durar mucho más de lo que se tenía planeado originalmente, con el riesgo de que las empresas que ahora todavía no han cerrado sus puertas pudieran cerrarlas posteriormente y todos los efectos que pudiera generar eso al sistema financiero, ¿no? Bueno, pues es una gráfica que seguramente, es una imagen que seguramente para ustedes es muy familiar. Dice la pandemia aún no ha terminado. Pues esto es más o menos lo mismo de la cronología desde marzo, cuando empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia, donde se culminó a la población a unas prácticas de distanciamiento social, no salir de casa, suspensión de actividades no esenciales y cancelación de eventos masivos, ¿no? A mediados de mayo se da reinicio de las operaciones empresariales y familiares en algunas partes del país, y en julio se empieza la apertura gradual de la actividad económica en el país, ¿no? Pero para octubre, todavía, pues si vemos nosotros el mapa, todavía hay muchos estados en rojo, con semáforo naranja. Esto quiere decir que los estados que están en semáforo naranja, pues solamente pueden trabajar en actividades no esenciales al 30% de su funcionamiento, ¿no? Todavía no se normaliza la producción, e incluso en la mañana se estaba hablando de que pudiera, a lo mejor en la Ciudad de México, pudiera ya entrar el semáforo amarillo, pero la jefa de gobierno de la Ciudad de México también nos ha advertido que no se prevé que pudiera ser un regreso a la normalidad, derivado de que esto pudiera generar riesgos en el aceleramiento de los contagios y nos pudieran regresar nuevamente al semáforo naranja, ¿no? Bueno, aquí vemos los pronósticos, ya que la actividad, bueno, el parálisis de la actividad económica se debió básicamente a un problema de salud. Estos problemas de salud no han terminado, pero los efectos ya se empiezan a vislumbrar en temas de crecimiento, ¿no? En el caso del crecimiento mundial, según las proyecciones del Fondo Monetario de mediados de año de julio, de julio, de sus proyecciones de julio, decía que el mundo para
que la actividad económica en el mundo iba a caer alrededor de 4.9% para 2020. Y en el caso de México, decía que la actividad económica se iba a reducir hasta 10.5%, ¿sí? 10.5% en este año. Vamos a ver que en esta misma semana el Fondo Monetario, un grupo de expertos del Fondo Monetario, en su revisión de la economía mexicana, corrigió o modificó pronóstico, y la caída no es tan profunda como originalmente, bueno, como lo habían pensado para en mediados de este año. ¿Sí? Y en la parte de arriba, en el cuadro de arriba, vemos un cuadro que dice cuadro 6, pronósticos de la variación del producto. Es una encuesta de especialistas, una encuesta a los especialistas del sector privado que hace el Banco de México. Y ahí vemos, tenemos cuatro columnas divididas en dos partes. La gráfica está dividida en dos columnas, que una dice mediana y la otra dice, una dice media y la otra dice mediana. Tenemos agosto y septiembre, y si utilizamos los valores que los analistas estaban estimando de crecimiento para la economía mexicana, utilizamos la media, que es una, bueno, que sería el promedio, que es el que estamos más familiarizados. Vemos que para 2020, la media de los analistas consideran que la economía puede caer en menos 9.82%, ¿no? Este escenario es más favorable que el que estaban observando en agosto, donde pensaban que la economía podía caer en menos 9.97%, ¿no? Ha habido una corrección. La economía, se consideran tanto el Fondo Monetario como los especialistas del sector privado, no se va a contraer tanto como anteriormente se pensaba, sino que la caída va a ser menor. Y en la parte de arriba, pues es un cuadrito que también son los pronósticos que hace el CENTE. El CENTE es el Centro de Estudios de Modelística de la Facultad de Economía. Y bueno, pues ahí también estima que la proyección, que la caída para el Producto Interno Bruto, pues es muy incierta, incluso maneja rangos, ¿no? Puede ser entre menos 4.5% a menos 9.1%, ¿no? Esa es como la variación que pudiera enfrentar el producto. En la parte de abajo, el cuadro que está abajo, que dice resumen de macroeconómico 2020-2026, corresponde a los criterios generales de política económica que presenta la Secretaría de Hacienda a mediados de año. En estos criterios, pues ahí hacen un panorama sobre la situación actual, sobre cómo va a terminar el año y cómo son los próximos 6 años, ¿no? En vemos que la Secretaría de Hacienda maneja un rango de crecimiento, en este caso para la economía mexicana, que va de menos 10 a menos 7%, y lo sitúa de manera puntual en menos 8%. Este valor es muy importante porque en función de esto la Secretaría de Hacienda presenta la ley de ingresos, y la ley de ingresos, como ustedes saben, una parte importante de los ingresos que recauda la Federación, pues es en función del crecimiento esperado que existe, ¿no? También de otros valores, de otros indicadores, como puede ser la producción de petróleo y la producción y el peso del petróleo, ¿no? Entonces, nos quedamos con el dato de que el Fondo Monetario de que la media de los analistas del sector privado piensan que la economía puede caer para este año en menos 9.82%, y que para la Secretaría de Hacienda, que desde un punto de vista más optimista, considera que podría ser del 8%. Bueno, y aquí un dato bien importante es lo que identifican estos analistas o la Secretaría de Hacienda para los próximos años. En el caso de la Secretaría de Hacienda, dice que a partir del 2022-23 el crecimiento puede estabilizarse alrededor del 2.5%. Y en el caso de los analistas del sector privado, de los especialistas del sector privado, pues dicen que pudiera ser alrededor de 1.95%, ¿no? Menos del 2%. Eso pudiera ser el potencial de crecimiento que tiene la economía para los próximos años. Bueno, ¿qué dice la CEPAL? También en un informe, en el estudio económico de América Latina y en el Caribe 2020 presentado esta semana, pues la CEPAL pronostica un crecimiento, una caída del producto para el caso de México de menos 9%, ¿no?
Entonces dice que pues estamos viviendo en épocas inciertas, en épocas donde se está afectando por un lado la demanda, por un lado la oferta y por el otro lado la demanda. Es una crisis sin precedentes y que no es el momento, dice ahí, es el segundo círculo que ponga, óvalo o círculo que pongo el texto de la CEPAL, dice que no es el momento de austeridad. Dice que los gobiernos deben gastar, aquellos gobiernos que tengan espacio fiscal deben implementar políticas de gasto que fortalezca a los hogares y a las personas más vulnerables y que también aumenten el gasto en inversión. ¿Sí? Bueno, el segundo texto que está a la mitad de la presentación, pues es una encuesta que hace Banamex a los especialistas también del sector privado y dice, esta encuesta se levantó, dice ahí el 7 de octubre, pues dice que el 9.8% de los entrevistados, bueno, de los entrevistados consideran que la economía caerá 9.8% para este año y que la inflación pues está dentro del rango, dentro del margen de seguridad o del margen de tolerancia que tiene el Banco de México, que es 3% más 1%, o sea, que sería el 4%, estamos dentro de ese rango, ¿no? La inflación está por encima de la meta, pero está por debajo del rango de tolerancia. Y aquí vemos la gráfica que está en la parte derecha. Vemos las nuevas correcciones que hace el Fondo Monetario. Estas correcciones las hace el 6 de octubre, o las presenta el 6 de octubre, y dice que la economía no va a caer 10.5% como había estimado a mediados de año, sino que el crecimiento de la economía va a ser de 9%, ¿no? Entonces tenemos que la economía no se va a contraer de manera tan importante como se había pensado anteriormente, de acuerdo al Fondo Monetario, pero tampoco el rebrote va a ser tan importante. Vean ustedes, el rebrote va a ser de 3.5 y aquí pues, empieza una discusión que seguramente ustedes han escuchado, que si la recuperación será en forma de V, que si será en forma de V, que si será en forma de V profunda, como la denomina el Banco de México, o que si será, como decía el secretario de Hacienda, en forma de una palomita, o que si será como una U, ¿no? Una caída profunda, y que la economía tarde en recuperarse y que posteriormente se recupere. Pues aquí estamos viendo que el Fondo Monetario pues va más inclinado a una V, ¿no? A una forma de V. Bueno, estos son los pronósticos del crecimiento y la verdad es que los pronósticos están llenos de incertidumbre, ¿no? Estamos viviendo en una época inédita, nunca había sucedido, bueno, nunca en la historia reciente había sucedido algo similar. El antecedente que tenemos pues es muy anterior, o sea, una crisis sanitaria que afectó primeramente a la oferta y que se puede trasladar y que puede afectar a la demanda y que no sabemos bien a bien. Hoy pues habrá quien piense que la vacuna podría podría empezarse a producir a finales de este año. Hay quien dice que pudiera ser en el primer trimestre y la distribución pudiera ser ya bien entrado 2021, ¿no? Entonces, pero realmente ese es en el supuesto de que la vacuna se desarrolle y no genere, no genere efectos adversos. Pero a ciencia cierta nadie sabe cómo nos vamos a recuperar y cuánto tiempo va a tardar. Lo que sí sabemos es lo que ha pasado, ¿no? Y lo que ha pasado, pues es que la economía mexicana, estamos en un problema grave, pero pues no es 100% por la pandemia, por los problemas de salud que estamos enfrentando. La economía mexicana ya venía decreciendo. Vean ustedes ahí en la tabla que les presento, que está a mano izquierda de la computadora, el Producto Interno Bruto del 2015 al 2019. Del 2015 la economía creció 2.46% y en el 2019 la economía se contrajo 0.3% y todavía no empezaba la crisis, ¿no? Entonces, la crisis sanitaria ni la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. El crecimiento pues ha sido 2.01% en este periodo y el sector que más se ha visto afectado previo a la crisis era el sector de actividades secundarias. Las actividades secundarias, pues vean ustedes, desde el 2015 estaban casi cercanos al cero crecimiento, aunque era positivo para 2015 y 2016. Y a partir del 2017 empieza a tener tasas de crecimiento negativas. Vean ustedes, menos 1.61, menos 1.34, y parece que se va acelerando la caída, ¿no?
Entonces, esta gráfica tiene el propósito, pues, de decirles que si lo que nos proponemos es que la economía crezca, pues no todos los sectores tienen el mismo peso dentro de la economía. El sector terciario es el que mayor peso representa del total de la economía, es el que mayor participación relativa tiene, representa el 65.7%, ¿no? 2/3 partes de lo que se produce a nivel nacional está en el sector terciario. Y el sector secundario tiene el 30.5%, en tanto que la participación de las actividades primarias pues solamente corresponde al 3.8%. Bueno, decíamos que el sector secundario es el que está cayendo, pero dentro del sector secundario está compuesto por 4 subsectores. Está compuesto por la minería, la construcción, las industrias manufactureras y la distribución de energía y gas. El subsector que tiene mayor peso dentro de este sector es las industrias manufactureras, ¿no? Representan pues, poco más del 50% del PIB del sector. Le sigue con alrededor de una cuarta parte bueno, estos porcentajes corresponden a la producción total, a la producción nacional, pero dentro del sector, alrededor del 60%, el 55% del Producto Interno Bruto del sector secundario corresponde a las manufacturas, es decir, las manufacturas es muy importante en este sector. El que le sigue es la construcción y la minería, ¿no? La minería representa alrededor del 20% del producto del sector secundario, y la distribución de energía y agua y gas, pues representa alrededor de 1.5, es marginal su participación. Entonces, lo que quiero enseñarles aquí es que las tasas de crecimiento, ¿cuál de estos? Decíamos que el sector industrial tenía problemas previos a la crisis. El propósito de esta tabla es decirles dónde estaban esos problemas. Vean ustedes ahí que la línea gris, pues son las actividades manufactureras que representan más del 50% del sector. Ahí ahí no aparece la escala. El año, pero aquí aparece 2018, vemos que en 2018 las actividades manufactureras empezaron a contraer de manera importante, ¿no? Algo pasó en 2018, que la producción, básicamente las actividades manufactureras están vinculadas al sector externo. Parece que la demanda en el sector externo empezó a tener problemas y empezaron a demandar cada vez menos manufacturas, ¿no? El otro sector que vemos ahí con problemas, pero problemas ya del 2016, los problemas son un poco más añejos, del 2016, es el sector de la construcción. El sector de la construcción, en 2016 fue el último año que tuvo crecimientos por arriba del 2%, y a partir del 2017, el crecimiento fue nulo, y en 2018 el crecimiento es de 5% y va cayendo, ¿no? La construcción, que tiene un peso importante, una cuarta parte de lo que se produce en el sector es de la construcción, bien trae una caída de manera importante desde el 2016. Y vean el otro subsector, que es la minería. La minería venía cayendo desde 2015 al 2017, y parece que en 2017 se empieza a recuperar, aunque todavía tiene tasas de crecimiento negativas, pero tiene una tendencia a la alza. Dentro del sector de la minería está la producción de oro, plata y otros metales, y también, pero el que mayor peso tiene es la producción de petróleo. Uno pensaría que, viendo esta gráfica del desempeño de la minería, pues que pudiera ser que las políticas de esta nueva administración de promover la producción petrolera pues pudieran estar teniendo éxito, pero parece que no es así. Parece que el repunte de las actividades del sector de la minería, del subsector de la minería, no es por la recuperación de la plataforma de producción, sino más bien por otros metales que han estado aumentando su demanda en los mercados internacionales, y por lo tanto también su precio, ¿no? Vean la gráfica que presento a mano izquierda de la presentación, es la producción de petróleo. Son millones de barriles de petróleo al día, miles o millones, es más fácil tener una idea de millones. Vemos que para 2018 la producción de barriles era de 1.8 millones de barriles de petróleo al día. Para 2019 anda poco más de 1.6 millones de barriles de petróleo, y para 2020, en lo que va de este año, estos son promedios diarios,
pues andamos, lo único que hemos hecho básicamente con respecto al año pasado es estabilizar la producción. La producción no ha crecido, se ha estabilizado y se ha estabilizado alrededor de 1.6, 1.60, 1.6 y algo millones de barriles de petróleo al día, ¿no? Bueno, esta lámina la voy a pasar muy rápido. Vemos que el crecimiento en los sectores no es constante, o sea, los sectores crecen a diferentes velocidades. También los estados crecen a diferentes velocidades. Son dos gráficas que están en una sola. La parte de arriba es las tasas de crecimiento de los estados que están abajo. La parte naranja es el crecimiento promedio en un periodo del 2013 al 2018. Y la parte de arriba, la parte de abajo, perdón, la parte azul, que corresponde a la escala que está a mano izquierda, a la escala primaria a la escala principal de nuestra gráfica, corresponde a su participación relativa. Esto se diría así. En la Ciudad de México representa alrededor del 17% de la producción nacional en este periodo. Representa alrededor del 17%. El estado que mayor participación tiene dentro de la producción nacional es el Estado de México. Entonces, si nosotros sumamos la participación de la Ciudad de México más el Estado de México, nos da alrededor de 25%. O sea, 1 de cada 4 pesos que se producen a nivel nacional se producen en estas dos entidades. Sí, los otros estados que tienen una importancia relativa alta, pues es obviamente Nuevo León, Jalisco, le sigue en importancia Veracruz. Sí, entonces si queremos que la economía crezca y crezca a tasas altas, pues obviamente tendrían que crecer aquellos estados y aquellas actividades que tienen una importancia relativamente alta dentro del producto. Pues tendrían que ser las actividades secundarias, las actividades terciarias, perdón, y las actividades secundarias. Y también tendrían que crecer los estados donde se realizan estas actividades tendrían que crecer de manera importante o a tasas altas la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León y Jalisco, ¿no? Esas son las que tendrían que crecer. Veamos aquí las tasas de crecimiento. La parte de arriba son las tasas de crecimiento. La tasa de crecimiento, la media de crecimiento de estos, en este periodo para los estados es 2.1%. Pero hay estados, esta línea, la primera línea negra que pongo aquí, son los que, esta es la media de crecimiento, y hay estados que crecen por arriba de la media y hay estados que crecen por abajo, ¿no? El crecimiento no ha sido igual en los sectores ni en las regiones. Entonces, hay estados que crecen, esta segunda línea es el 4%, hay estados que crecen muy por arriba del 4%, incluso hay algo impresionante. Baja California Sur crece a tasas de alrededor de 9, bueno, más de 10%, ha crecido a tasas de más del 10% en este periodo. Otros estados que tienen importante crecimiento es Quintana Roo, Querétaro, y Aguascalientes y Baja California. Y hay otros estados que están por debajo de 4 y por encima de la media, ¿no? Que ahí es donde se ubica el Estado de México, el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, de los más importantes. Pero vean ustedes también, aquí hay algo verdaderamente pues, preocupante, ¿no? Campeche trae tasas de crecimiento en promedio negativas del 6% en este periodo, del 2013 al 2018, ¿no? Es una catástrofe lo que está pasando en Campeche. Chiapas también trae tasas de crecimiento pues alrededor de menos 2%, y el otro es Tabasco. Tabasco también trae tasas de crecimiento, de caída de la producción mayores al 4%. Bueno, entonces ya vimos las estadísticas, ya vimos los pronósticos, que son pronósticos, realmente hay mucha incertidumbre. Ya vimos que la participación dentro de los estados es diferente, al igual que dentro de los sectores. Veamos qué es lo que es real, lo que ya está pasando. La actividad económica, hay varias formas de revisar las tasas de crecimiento, ¿no? Seguramente en los próximos meses y en los próximos trimestres vamos a escuchar tasas de crecimiento muy altas porque pues estamos partiendo de una base muy baja y por la forma en cómo lo estamos midiendo. Pero aquí vean ustedes, aquí es una tasa trimestral, crecimiento de un trimestre con respecto al trimestre anterior, y la segunda columna es crecimiento del mismo trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior. Entonces cambian de manera importante, ¿no? Veamos que la tasa de crecimiento, la caída de la producción para el segundo trimestre de este año con respecto al segundo trimestre del año pasado fue de menos 18.7%. Donde más se contrajo la actividad económica es en las actividades secundarias, menos 25%, y las actividades terciarias, pues cayeron en menos 16%.
Esto nos daba a que el Banco de México dijera que el desaliento, que el Banjico pronostica la peor caída del PIB desde 1932, que en ese momento la economía se contrajo alrededor del 14%. Ahorita la media de los analistas están considerando que pudiera ser alrededor del 10%. Y aquí Jonathan Fitz, una forma de medir el crecimiento, pues es esta tasa, esta 18.3, elevarla a la cuarta, o sea, pensar que los próximos que los siguientes 3 trimestres más va a prevalecer esta misma tasa, y nos hablaba de una tasa anualizada del 53.1%. Ese es un indicador que utilizan más los norteamericanos. Nosotros utilizamos más la variación anual, trimestral anual, ¿no? Entonces, quedémonos con este número. Para el segundo trimestre, la economía se contrajo alrededor de 18.7% en promedio. Esa contracción de menos 18.7% en promedio, ¿qué efectos tiene? Pues veámoslo aquí. Se perdieron, bueno, no es que se perdieron, dejaron de trabajar 12 millones de personas, lo que representa el 21% de la PA. Una de cada 5 personas dejó de laborar en este periodo de confinamiento, ¿no? En el periodo más álgido del confinamiento, que fue marzo, abril y mayo. Para agosto, para los datos que tenemos de agosto, tenemos que el 57% de esos 12 millones de personas regresaron a laboral, ¿no? Regresaron a laboral, y aquí vemos, la parte azul es el empleo formal y la parte verde es el empleo informal. Entonces, si nos damos cuenta, la parte azul básicamente se mantiene constante, y donde está creciendo la recuperación del empleo es en la parte verde, que es el sector informal. Es decir, el crecimiento del empleo se está sesgando más a la informalidad, o la recuperación del empleo se está sesgando a la informalidad. Y aquí vemos en el caso del IMSS, del empleo formal, en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Para febrero había registrados 20.614.000 personas. En el punto más álgido de la crisis, que fue julio, donde se perdió la mayor cantidad de empleos, se habían perdido 1.113.000 empleos formales. En agosto empezó la recuperación del empleo, 92.000 empleos se generaron ese año. Seguramente en septiembre andaremos por la misma cifra, pero bueno, todavía no lo sabemos, no tenemos los datos de septiembre. Lo que sí sabemos es que a finales de agosto, aunque ya había empezado a repuntar el empleo, todavía había 1 millón de empleos, 1.025.000 empleos menos que el punto más alto que tuvimos en este año, que fue en febrero, ¿no? Entonces, la recuperación del empleo está siendo lenta y está siendo sesgada hacia el sector informal. Ese es uno de los principales retos. El otro problema que tenemos es en cuanto a las finanzas públicas. Si la producción está cayendo, pues es obvio que va a caer la recaudación que tenga el sector público, ¿no? Aquí vemos, la parte de arriba viene la recaudación, vienen los ingresos totales en la parte azul. Esta línea vertical que puse aquí es lo real, de aquí para la izquierda es real, y de la línea para la derecha es proyectado, ¿no? Proyectado según la información de la Secretaría de Hacienda. Vemos que la parte real, pues los ingresos se mantienen estables, pero hay una recomposición de los ingresos. Los ingresos no petroleros están aumentando, tienen una tendencia positiva, y los ingresos petroleros están cayendo, ¿no? Esto no es un tema nuevo, esto es un tema que ya venía sucediendo, y pues básicamente como diría, nos estamos despetrolarizando a la mala, ¿no? Están cayendo los ingresos, estamos compensando con ingresos. Este incremento en los ingresos pues, fue básicamente derivado de la reforma anterior, de la reforma del 2013, de la reforma fiscal. ¿Qué va a pasar? Pues si los ingresos caen, es obvio que el déficit se va a reducir. Tenemos un superávit, el balance primario teníamos un superávit, estaba proyectado un superávit, entonces se está reduciendo eso. El déficit público pues va a aumentar porque están cayendo los ingresos y está aumentando el precio de la deuda, ¿no? Sobre todo en el caso de Pemex, que la deuda está siendo cada vez más costosa. Incluso hoy, en esta semana, Pemex logró colocar deuda, logró colocar 1.500 millones de dólares a un costo de 6.95, que es muy alto en función de las tasas que prevalecen en los mercados internacionales, pero esto corresponde al riesgo que está teniendo Pemex, ¿no? Entonces, ¿qué son los requerimientos financieros del sector público? Pues es como una parte del déficit, pero ampliado.
Aquí lo que vale la pena es el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Vean ustedes, sin que los gastos sean mayores que los ingresos, es decir, no estamos aumentando el gasto, no estamos incurriendo en nueva deuda, pero sí la deuda como porcentaje del PIB pasó de 44.8%, o se estima que pase de 44.8% en el 2019 a 54.7%. ¿Por qué obedece esto? Pues obviamente obedece porque el peso se está depreciando y parte importante, una quinta parte de la deuda está denominada en dólares, entonces el peso se deprecia, la deuda en términos de pesos aumenta, y por otro lado, pues una caída importante del producto, ¿no? Entonces, aunque no estemos gastando, la deuda brincó 10 puntos porcentuales con respecto a lo que traíamos en el 2019. ¿Eso nos debe preocupar? Pues no nos debe preocupar tanto todavía, porque pues si vemos este mismo indicador o un indicador similar para otros países industrializados, pues Japón tiene una relación deuda-producto de 226%, Reino Unido tiene 110%, Estados Unidos 101% y la zona euro alrededor del 100%. Aunque también es claro que nosotros no somos ninguno de esos países, nosotros tenemos problemas en la recaudación, ¿no? Entonces eso nos hace un poco diferentes, pero tampoco debemos estar tan preocupados por eso. Este también es, bueno, me gusta presentarlo, es el PIB per cápita. Vean ustedes, este es el PIB per cápita de algunos países. En el primero es Estados Unidos, el PIB per cápita va creciendo, en el periodo del 2000 al 2019 va creciendo. En el caso de Corea también va creciendo. En el caso de China, pues, estaba muy bajo en el año 2000 y va creciendo, ya ahorita estará más alto que nosotros, ¿no? Y nosotros, pues también vamos creciendo, pero a una tasa menor. Esto, pues es la misma gráfica, esta que estamos viendo aquí, pero quitando todos los países, entonces esto, pues la escala es diferente, por lo tanto se ve de manera distinta. ¿Qué va a pasar una vez que pase esta crisis? Vean, si antes teníamos tasas de crecimiento, pues, crecientes, pero baja, pues más que, bueno, aquí eran crecientes, con cierta tendencia al alta, pues aquí básicamente se están estabilizando, ¿no? A partir del 2020 se estima que el PIB per cápita se estabilice por la caída en el crecimiento y la falta de recuperación. Bueno, aquí nada más rápidamente, si quisiéramos crecer al 4%, entendiendo la estructura del Producto Interno Bruto en el 2018, y todos los sectores pudieran crecer al 4%, el sector que más aporta al crecimiento es el sector terciario, el sector que aporta de manera importante el crecimiento es el sector secundario, pero no tanto como el sector terciario, y pues las actividades del sector primario no aportan tanto. Así que si quisiéramos a tasas del 4%, estaríamos generando alrededor de 2.200.000 empleos, de los cuales 970.000 serían empleos formales y 1.200.000 serían empleos informales, ¿sí? Eso como meta. ¿A qué le estamos apostando para la recuperación? Le estamos apostando al sector externo. Ahí vemos nosotros una declaración del secretario de Hacienda que dice: este tratado será uno de los motores del relanzamiento de la economía, y una de las razones por las que nosotros veíamos que las cadenas globales de valor se iban a realinear debido a los conflictos que se dieron desde el año pasado. Se refiere a los conflictos entre Estados Unidos y China, ¿no? El TECMEC será el motor de la reactivación y modernización, bueno, será el motor de la reactivación y modernización de las reglas al comercio con Estados Unidos y Canadá y REGA. Y aquí pues vale la pena preguntarnos que si realmente el TEMEC será el salvavidas de la economía mexicana. Y es cierto que la experiencia que tenemos, sobre todo en el 95, es que el tratado nos impulsó la recuperación. Pero en el 95 no teníamos tratado anteriormente, ahorita ya lo teníamos, ahorita hay una modernización, no esperemos que el comercio se incremente de manera tan importante, tampoco el tipo de cambio ha reaccionado de manera tan acelerada, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo, pues no, sí es cierto, nuestro crecimiento depende en gran parte del sector externo. Si nosotros vemos el coeficiente el coeficiente de apertura de la economía, vemos que si sumamos las importaciones más las exportaciones, representan el 81% del Producto Interno Bruto. Entonces estamos muy vinculados al sector externo, y si el sector externo le va bien, seguramente nos irá bien. Si el sector externo le va mal, seguramente nos irá mal. Bueno, otra de las actividades importantes pues, es el turismo. El turismo representa cerca del 9% de la producción,
y es uno de los que más se ha visto afectado en esta pandemia, ¿no? Me voy a ir rápidamente. Aquí vemos las restricciones de viajes que hay en los distintos países a nivel mundial. Y estamos viendo que muchos de los países, sobre todo los países azules, tienen restricciones de entrada. Esas restricciones de entrada también son restricciones, son recomendaciones a sus ciudadanos para que no salgan en países donde la pandemia no está controlada. En México la pandemia no está controlada, entonces parte de nuestro turismo, parte del turismo que recibimos es turismo de los mercados norteamericanos, bueno, Canadá y Estados Unidos, y otra parte importante del turismo de alto poder adquisitivo es de Europa. Entonces, esos países están restringiendo o están recomendando a sus ciudadanos que no visiten países donde pudieran tener problemas porque la crisis no está controlada y ese es México es uno de esos países, ¿no? Donde la pandemia no está controlada, entonces la recuperación por el turismo pudiera ser lenta. La inversión pública, vean ustedes ahí el gasto público, parte de las medidas que usan los países para salir bueno, para atenuar los efectos de esta crisis, pues se ha dado que aumentar el gasto, ¿no? Estados Unidos aumentó el gasto en 12%, Japón en 13%, Alemania en 9%, y nosotros lo aumentamos en 0.7%, ¿no? Y bueno, aquí él dice, bueno, nos dice en la declaración que hizo el Fondo Monetario, nos dice que a México le urgen apoyos fiscales de alrededor del 3.1%. Y en esta semana, como ustedes saben, el secretario de Hacienda anunció un paquete de proyectos de inversión, y bueno, aquí está más adelante, ese paquete de proyectos de inversión, bueno, no está más adelante todavía, este paquete de proyectos de inversión es es por el monto de 297 mil millones de pesos, que equivale alrededor del 1% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué es importante la inversión? Porque tanto el Fondo Monetario como el CEPAL dicen que debemos invertir más. Dice, la inversión determina la capacidad productiva de largo plazo y, por tanto, la tasa de crecimiento potencial de la economía. La inversión aumenta el acervo de capital, sobre todo en fábricas, maquinaria, equipo, vivienda e infraestructura. Y en 2009 la inversión total pública y privada representó el 22%. En 2011, perdón, representó el 22% del PIB, y al cierre del 2019 este indicador cayó a 19.3%, es decir, la inversión se ha contraído en 2.7%, y eso explicaría la caída en las tasas de crecimiento de la economía. Pero la que más ha sufrido la caída de la inversión, pues fue la inversión pública. La inversión pública hace 10 años era del 6% del Producto Interno Bruto, y para 2019 es del 2.6%. Entonces, la caída de la inversión, de la inversión total corresponde básicamente a la caída de la inversión pública. ¿Qué provoca esto? Pues si no se está invirtiendo, pues se provoca que para los próximos años el potencial de crecimiento de la economía se haga más reducido, ¿no? Y aquí vemos que dice, prevén analistas que el PIB potencial del país disminuya hasta en 1.5% promedio, ¿no? Entonces, si traíamos un crecimiento del 2.5%, ahora, si crecemos a tasas, si antes estábamos mal con un crecimiento del 2.5 promedio, pues ahora estaremos peor con un crecimiento del 1.5. Bueno, aquí vienen los programas de inversión. ¿Y a qué le apuesta esta administración? Pues le apuesta básicamente a una refinería que va a costar 154 mil millones de pesos, al Tren Maya, que va a costar casi lo mismo, al corredor transísmico, que va a conectar los puestos de Coatzacoalcos con el puesto de Santa Salina Cruz y va a generar inversiones por 46 mil millones de dólares, y al Aeropuerto Internacional de Lucía. Todos estos proyectos, estos grandes proyectos o estos proyectos emblemáticos están cuestionados, pero sin duda el más cuestionado es el de la refinería y el del Tren Maya. Sí, ¿por qué? Porque los analistas están considerando que la rentabilidad que pudieran tener estos proyectos está, en el mejor de los casos, cuestionada. En el peor de los casos, pues realmente no es una rentabilidad real. Y eso se confirma en el hecho de que el Tren Maya se anunció originalmente como una asociación público-privado, en donde iban a intervenir tanto el sector público como en el privado para poder detonar esa inversión. A principios de este año se anunció que el sector público iba completamente solo, derivado a la incertidumbre que tenían los privados por la rentabilidad del proyecto. Y la rentabilidad del proyecto es muy cuestionable porque está en función de una demanda que hoy no existe
y que se prevé pudiera ser casi similar a la demanda que tiene el aeropuerto internacional en estos, bueno, previo a la crisis, ¿no? Entonces ese es un supuesto verdaderamente cuestionable, y lo que hizo fue que los privados, pues para poder entrar necesitaban garantizar cierta demanda que el Estado no quiso, o el gobierno no quiso garantizar, y por lo tanto abandonaron el proyecto y van solos, el sector público va solo. ¿Sí? Entonces, lo que se está previendo es que estos proyectos tuvieran una rentabilidad mucho menor, e incluso pudieran requerir un mayor tiempo de maduración, y esto pudiera comprometer más la de por sí difícil situación fiscal. Vean aquí, bueno, me voy a ir rápidamente. Este es el crecimiento promedio de 1960 a 2019, el observado y el proyectado del 2020 al 2024, de acuerdo a las estadísticas o a las proyecciones de los criterios generales de política económica de Hacienda, ¿no? Vemos nosotros aquí dos periodos en los que realmente en temas de crecimiento estamos muy mal. Vemos el periodo de 1982 a 1987, donde el crecimiento promedio de esos años fue de 0.1%, casi cero. Con los datos que está estimando la Secretaría de Hacienda, a mediados de año, si se cumplieran esos datos, podemos ver que el crecimiento de este sexenio pudiera ser 0.3%, ¿no? Esta es la versión optimista del crecimiento. Hacienda siempre presenta la versión optimista, ¿no? Es así como para que no generar incertidumbre, entonces presenta condiciones favorables o la mejor situación para poder pronosticar sus valores, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, el crecimiento de este sexenio podría ser 0.3% promedio. Ahora, si hacemos este mismo ejercicio con lo que analizan los especialistas del sector privado, de acuerdo a la encuesta del Banco de México, pues el crecimiento no va a ser 0.3, va a ser menos 0.2, es decir, en promedio la economía anualmente se estará contrayendo 0.2% en este sexenio con estos valores, ¿no? Y tiene sentido en la medida que si estamos reduciendo la inversión, pues el potencial de crecimiento de la economía se está contrayendo. Y al mismo tiempo no hay estímulos fiscales hacia la demanda, ni tampoco hay inversión pública, pues esto tiene todo el sentido, ¿no? Pero bueno, estos son tasas de crecimiento, y las tasas de crecimiento siempre están en función de la base. Entonces, veámoslo aquí como índices. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar los niveles que teníamos de producto previo, en el 2008? Según los datos de la Secretaría de Hacienda, lo estaremos haciendo a mediados del 2023. O sea, para 2023 tenemos el mismo nivel de producto que teníamos en el 2018. Según los datos de la encuesta de especialistas, el mismo nivel de producto lo tendremos hasta mediados del 2025. Es decir, tenemos por lo menos 5 años y medio para recuperar los niveles que teníamos anteriormente a esta administración. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que presenta la economía? Muy rápidamente. Surgimiento de rebrotes, decíamos, la crisis no ha terminado. La volatilidad en los mercados financieros, básicamente derivado por las tensiones geopolíticas y el proceso electoral en Estados Unidos. Incremento del proteccionismo. Bueno, antes. Esta recuperación considera que estos elementos no se desarrollen. Si estos elementos se desarrollaran, la estimación pudiera ser diferente y la recuperación pudiera ser más lenta. Incremento del proteccionismo, decíamos. Medidas adoptadas por Estados Unidos para contener las medidas adoptadas por Estados Unidos para contener la crisis no son suficientes y la recuperación es más lenta. Rompimiento de las cadenas globales de valor por los periodos de confinamiento que hemos estado observando. Deterioros adicionales de la calificación de la deuda soberana y de Pemex, que ese es otro tema que tenemos, que comenté muy rápidamente. A mediados de año o a principios de año, en el primer trimestre, la deuda hacia Pemex era alrededor de 0.5, la tasa de interés que Pemex pagaba por colocar deuda era de 5.6 y ahorita es de 6.95, es decir, se incrementó poco más de 150 puntos base, lo cual refleja el riesgo que Pemex tiene, y tanto Pemex como sus proyectos. Existe un ambiente de incertidumbre para la inversión interna, pues ustedes ya lo conocen, pues hay algunos conflictos con algunas, en el caso de inversión pública, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que fue cancelado. En el caso de la empresa cervecera que se iba a establecer en el norte del país, también fue cancelada. En el caso de
oleoductos, los contratos con los oleoductos también fueron revisados y tenemos ahí algunas cancelaciones o riesgos en la reforma energética, ¿no? Entonces hay un ambiente de incertidumbre para la inversión interna. Notificación de cierres de las empresas pueden afectar el balance de los bancos. Ahora, también así como hay riesgos que pueden afectar la situación, también hay riesgos que pueden generar que la situación no sea tan grave. La pandemia se disipe antes de lo esperado, los estímulos que se han otorgado a nivel internacional y nacional sean efectivos y empiecen a generar resultados y jalen la demanda, que la reciente entrada en vigor del TMEC propicie una inversión mayor a la esperada, mayor inversión resultado de la disipación e incertidumbre en los mercados financieros y mayor relocalización de las empresas. Bueno, ya para conclusión, pues la conclusión es que pues, el ambiente es incierto. Lo que sí sabemos es que la caída de mediados de año solamente tiene precedente en 1932. Lo otro que sí sabemos es que la inversión, el gasto y la inversión pública, pues están controlados, o sea, no hay un incremento importante y por lo tanto la recuperación podría ser más lenta. La inversión privada, pues aunque se anunciaron el paquete de proyectos que se anunció esta semana y el secretario de Hacienda y el titular de la unidad de inversiones dice que vienen otros 4 proyectos, pues hay incertidumbre, ¿no? Sobre que estos proyectos puedan detonar cambios significativos que modifiquen la tendencia de la inversión. Y pues las tecnologías de la información y la digitalización parece que ha hecho que ciertos sectores de la economía sean más resistentes y por lo tanto aminoren su caída. Y bueno, básicamente se apuesta porque sea la demanda externa y la deslocalización de la producción del continente asiático los motores del crecimiento económico, ¿no? Lo cual, pues no es nuevo. Nosotros hemos apostado al sector externo en los últimos años y ya sabemos cuáles han sido los resultados. Sí crece la economía, pero no es capaz de jalar la producción nacional. Pues eso sería todo lo que tengo para presentarles. No sé si hay dudas. Muy bien, John. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Ok, creo que tenemos algunas preguntas de algunos de los alumnos. Todos han hecho presencia, pero las preguntas creo que están relativas a lo mejor sobre la informalidad y cómo puede afectar tanto la migración a la informalidad como el crecimiento a las cadenas productivas que se está dando dentro del país. Y la otra es, los otros temas que abordan es que, aunque ya lo trataste, a lo mejor un poco más, qué tanto puede ser de profunda esta caída y las afectaciones totales para la economía, ¿no? Seguramente se podrían estar refiriendo a algo que les impacta mucho a los alumnos, el tener actividades presenciales, en el caso de la educación, o seguir con el trabajo en casa en el caso de los empleados. ¿Qué tanto eso puede ser una transformación importante en cómo venía funcionando la economía mexicana antes de la pandemia y cómo va a funcionar ahora después de la pandemia? Es decir, si se van a recuperar la forma de trabajar, la forma de tener contacto con los demás compañeros, en el caso de los alumnos o con todas las personas, y adicionalmente si se va a tener un mayor posibilidad de realizar el trabajo directamente en las empresas, o qué es lo que va a suceder con el trabajo en casa. Te dejo estas preguntas y veamos si hay algunas otras. Bueno, en temas de la informalidad, pues ya estábamos viendo, voy a regresarme a las láminas que trataron ese tema. Vemos que la recuperación de la economía se está sesgando hacia la informalidad. Entonces, además, aunado a la falta de apoyos a las empresas, a la falta de apoyos a las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, que son las que más generan empleo, el empleo sí está regresando, pero se está sesgando hacia la informalidad y no se prevé que hacia el futuro pudiera cambiarse la situación, ¿no? Y al contrario, una de las estrategias que las empresas están utilizando para poder sobrevivir en estas épocas de una contención de la oferta, de la demanda,
pues es pues reducir sus plantillas o hacer esto que se conoce ahora como el home office, ¿no? O como el teletrabajo que se ha profundizado. Entonces, en temas de recuperación, la informalidad parece que va ganando a la economía formal y se prevé que los empleos se recuperen en el sector informal, y una de las características del sector informal es que tiene una menor productividad y que también tienen limitaciones en los derechos laborales. Bueno, o sus derechos laborales están restringidos y su acceso a la seguridad social también está restringido. Ese es uno de los puntos. El otro tema de la digitalización o el home office, pues yo decía que una de las empresas que han estado resistiendo mejor son aquellas que se han digitalizado y que han podido migrar sus formas de trabajo o que lo han podido hacer a distancia, ¿no? Incluso por ahí ya hay bueno, ya hay de la gente que se dedica a hacer estrategias de empleo, pues ya prevé que la normalidad en cuestión del empleo es algo que va, bueno, pues la normalidad ya es lo que estamos viviendo, este tipo de actividades que se están realizando a distancia, aunque cuando regresemos a la normalidad, si es que en algún momento sucede, va a haber todavía contacto físico. Muchas de las empresas ya están estimando dentro de sus estrategias, pues dejar de manera permanente esto del home office o el teletrabajo, ¿no? Hay algunas que pueden hacer que sus actividades sean completamente a distancia, hay algunas que van a hacer una mezcla, unos días presenciales, otros días a distancia, hay algunos que van a trabajar unas semanas de manera presencial y otras semanas a distancia, con el propósito de mejorar la calidad de vida de sus trabajos, de sus empleados, y también de reducir costos, ¿no? Los costos de traslado que implican y los costos para mantener las oficinas y todos los costos derivados de juntar en un espacio físico a cierto grupo de personas que pueden hacer sus actividades a distancia. La otra parte, la de las cadenas productivas, decíamos que una de las estrategias que el secretario de Hacienda ha sido muy claro, y también el presidente, a que la recuperación se la vamos a dejar al sector exporta, bueno, se la vamos a dejar a la demanda externa y que sea el sector exportador el que jale el resto de la economía. Sabemos que, bueno, lo vimos, el sector manufacturero es el que mayor aporta al sector secundario, y sí tiene cierto nivel de arrastre dentro de la economía, pero también tenemos también desde hace años una de las principales críticas al sector exportador es que está poco vinculado a bueno, la micro, pequeña y mediana empresa está poco vinculado al motor externo, ¿no? Entonces, las cadenas globales de valor no están jalando la actividad interna, y más bien nosotros dependemos mucho de poder importar para poder exportar, y también hemos apostado a que sea el Tratado de Libre Comercio la modificación de las reglas que nos permitan, de la regla de origen, que haya mayor producción nacional para poder, mayor contenido nacional para poder exportar y utilizar los beneficios del Tratado de Libre Comercio. Entonces, de manera concreta, pues así como está ahorita, el sector externo puede ser que jale a la economía, pero va a jalar solamente una parte limitada, y con todas las críticas que anteriormente se hacían y que siguen siendo válidas, que solamente es un pequeño grupo de empresas quien controla la mayor cantidad de las exportaciones, ¿no? Y el efecto de rama dentro de la economía es limitado, no es general. ¿Qué tan profunda va a ser la crisis? Bueno, pues realmente nadie sabe, ¿verdad? Pero sabemos que va a estar alrededor del 10%. Si los riesgos que mencionamos y los riesgos a la baja que mencionamos al final no se empiezan a deteriorar. Ahorita ya vemos una segunda ola. Esa segunda ola, yo por eso les presentaba al principio la cronología, cómo empezó, porque nos va a pasar básicamente lo mismo. Nosotros vamos como 2 o 3 meses rezagados a lo que está pasando pues en Europa, en temas de los contagios, y si en Europa empiezan a tener un importante contagio y en Estados Unidos no lo han reducido y empiezan a aumentar las medidas de distanciamiento, pues eso va a afectar a nuestro sector exportador y sobre todo al turismo, ¿no? Y eso pudiera retrasar y profundizar la crisis. Sí, bueno, pues creo que básicamente, no sé si me faltó considerar alguna, son las que apunté. Hay otra pregunta, John, del Sí, compañero Grijalva.
Nos dice que si el panorama económico se torna sombrío, podría México tener una recuperación más rápida si el gobierno invierte más en el combate de la pandemia y la Secretaría de Salud modifique su estrategia. Sí, pues esa es la recomendación que hizo el Fondo Monetario Internacional, que parece ser que no le gustó mucho a las autoridades hacendarias, es que pudiera gastar más en el corto plazo, que México todavía tiene espacio fiscal. Decíamos que la relación deuda-producto andará alrededor del 55%, podemos gastar todavía unos 4 o 5% por cientos del producto para que la recuperación, bueno, para que la caída no sea tan pronunciada y la recuperación sea más rápida. Pero eso implicaría también, de acuerdo a la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que en el mediano y largo plazo hubiera una corrección en el incremento en el gasto. Hubiera un ejercicio de planeación que permitiera gastar más ahora, pero que en el futuro se aumentaran los ingresos o se redujera el gasto. Y el Fondo Monetario lo que recomendaba es una reforma fiscal que pudiera aumentar 2 o 3 puntos porcentuales para hacer frente al incremento en el gasto que se pudiera o que se necesitaría hacer hoy, y también para retomar los niveles de inversión que tenía el gobierno hace 10 años. Esa sería mi respuesta. Muy bien, John. Creo que podríamos pedirles a los alumnos si quieren hacer alguna pregunta de viva voz, ya que tenemos unos 5, 6 minutos, que levantaran la mano para poder darles la palabra. Por ahí Luis Martín está solicitando la palabra. Ok. Buenas tardes, profesor y compañeros. Qué excelente ponencia, profesor. Mi duda es sobre, de acuerdo a la evaluación que usted ha hecho, imagino, de los riesgos al alza y al alta presentados en el informe trimestral del Banco de México, ¿cuál considera que es más probable el escenario de afectación a la economía? ¿Una de tipo U, V o V profunda? Pues lo que nosotros estamos viendo, gracias Luis, con los datos que tenemos la media de las estimaciones, véanlo ustedes, qué figura, déjenme ver si están viendo mi gráfica, sí. Pues eso parece más, está entre una V entre una U profunda y una palomita, ¿no? Una recuperación. Entonces esperamos que la caída sea profunda, alrededor del 10%, y la recuperación sea, dado los escasos apoyos o estímulos al consumo, se pudiera mantener así de manera permanente, y una vez que la inversión privada empiece una tendencia al alza, pudiera haber una recuperación, o que la demanda externa pudiera jalar la economía. Entonces, desde mi punto de vista, pues tendría más la forma de una U, si es que no hay un rebrote. Si hubiera un rebrote, pues más bien parecería una V, ¿no? Sería una V, considerando que no hay un rebrote. Y también el riesgo más latente, pues es el proceso electoral que existe en Estados Unidos, y el conflicto o el recrudecimiento comercial el recrudecimiento del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, ¿no? Sabemos que lo que nos dicen las encuestas es que Trump va a la baja en las preferencias electorales, y que pudiera ser un poco más agresivo en su postura contra China, o que pudiera enturbiar el proceso electoral y desconocer los resultados, y eso generara incertidumbre política que se transmitiera a los mercados financieros, afectando el tipo de cambio y haciendo que tuviéramos que reaccionar subiendo la tasa de interés, y eso nos pudiera llevar a un retraso en la recuperación económica. Eso sería. No sé si te contesté. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacer en viva voz? Bien, si no hubiera ninguna otra pregunta, solo nos queda agradecerle al profesor Jonathan Carrillo su presentación, y al mismo tiempo decirles a ustedes, bueno, hay una pregunta por ahí de Carlos Alonso Pérez Gómez respecto a la pregunta que plantea Rodrigo Becerra sobre las políticas económicas que deben de impulsar el gobierno, como ya la hizo el Banco de México, y qué se tiene que hacer para apoyar a las pequeñas y medianas empresas para aumentar el crecimiento y también en materia de comercio exterior. John, si lo quieres contestar.
Sí, bueno, a principios de la mesa anterior, en una mesa anterior del seminario tuvimos las distintas, bueno, se analizaron la respuesta que tuvo el Banco de México a la crisis, ¿no? Entonces, el Banco de México ha dado líneas de crédito, sobre todo a los bancos, para que presten dinero a tasas preferenciales y también ha estado bajando la tasa de interés, la ha bajado alrededor de 3 puntos en un periodo de tiempo relativamente corto con el fin de promover la inversión, ¿no? El estímulo monetario que inyectó el Banco de México a través del crédito es alrededor del 3.5%. Entonces es un tema es un monto bastante considerable. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo hizo a través del sistema financiero, lo está haciendo a través del sistema financiero, y el sistema financiero, muchas de las empresas muchas de las empresas que operan en la economía, pues no están dentro del sistema financiero, entonces están lejos de poder acceder a esos recursos. Otro de los temas que es importante, pues es que el gobierno pues ha estado dando microcréditos, ¿no? Y ustedes dirán si créditos o microcréditos de 20,000 pesos pudieran cambiar la situación de una microempresa, ¿no? O actividades, o algún tipo de actividad de persona que realice una actividad empresarial. Entonces parece que es muy insuficiente. Hay margen fiscal, pero parece ser que al presidente, pues lo único que le interesa, o lo único, bueno, dentro de las cosas que sí está convencido es que no quiere aumentar el gasto. No quería aumentar el gasto porque si nosotros nos acordamos de lo que pasó en 1970, pues mucho se dice que el problema de la crisis de principios de los 80 fue por el incremento en el gasto. Y eso desbordó la deuda y eso generó los problemas que nosotros conocemos, ¿no? La falta de crecimiento y los problemas de inestabilidad. Y este presidente parece que eso se le quedó muy grabado y no quiere por nada aumentar el gasto, aunque en cierto contexto como en el que estamos ahora, se vale aumentar el gasto siempre y cuando ese gasto pueda ser financiado posterior, si se identifiquen las fuentes de financiamiento de ese gasto, de este gasto actual, ¿no? Entonces, en términos concretos, pues me parece que es insuficiente los apoyos, o son mínimos los apoyos de la política fiscal. Me parece que la política monetaria ha hecho su parte, todavía tiene margen por ahí de reducir un poco, por lo menos medio punto, 25 puntos base o 50 puntos bases la tasa de interés, pero también es cierto que la política monetaria por sí sola no puede frenar la caída ni permitir la recuperación, tiene que ir de la mano y parece que pues no, la parte fiscal no hay consenso en que pudiera aumentarse y le están apostando a proyectos de infraestructura privados. ¿Sí? Esa es la apuesta de esta administración, que sea la inversión privada la que detone el crecimiento, pero para que detone el crecimiento tiene que haber certidumbre, lo cual esta administración tampoco es muy buena en dar certidumbre a los temas empresariales, sobre todo de mediano y largo plazo. Muy bien, yo nada más ahora una pregunta bastante compleja que a lo mejor valdría la pena ver si se puede incorporar en alguna presentación. Es relativa, es la que hace el compañero Alejandro de la Garza respecto a qué hacer para, pues, yo diría no combatir, pero sí para atender la economía informal y que esto pueda ayudar a lo mejor a la recuperación y además a las finanzas públicas, ¿no? Yo no sé si de manera rápida pudieras dar alguna idea y después a lo mejor programar alguna sesión que pudiera ser realmente sobre este tema. Sí, el tema de la economía informal es grave porque pues, representa más de la mitad de lo que se produce en la economía informal. También el Fondo Monetario, en su declaración que hizo a principios de semana, decía que había que hacer una reforma fiscal para que pudiera ampliar la base y cobrarle impuestos a los informales y que estos pudieran aportar al crecimiento y las necesidades de financiamiento del sector público, pero parece que no es por ahí, no van por ahí. No le gustó esta recomendación al subsecretario de Hacienda. Y ¿qué podemos hacer para modificar, para reducir la economía informal? Pues en el sexenio anterior, a principios de años, la reforma fiscal lo que buscaba
lo que buscaba básicamente reducir la informalidad a través de generar una serie de incentivos para que los informales se convirtieran en formales. Esto tuvo mediano éxito, pero sí es una cuestión compleja. Entonces, pues, ¿qué podemos? Pues dar incentivos para que las empresas se formalicen, ¿no? Ahí, sí es un tema, pues, complicado, como dice el profesor González Ibarra, que a lo mejor, Alejandro, como lo propone el profesor, si te parece, podemos ampliar una sesión dentro del seminario para tratar de ver temas de formalidad e informalidad y ver cuáles son las estrategias que pudieran o que han servido en otros países para reducir la informalidad. Esa podría ser la propuesta que hacemos y que sería derivado de tu pregunta. No sé, Alejandro, si quieres agregar algo más, comentar algo. No, profesor, muchas gracias por la explicación y sí me parece bastante interesante poder tratar este tema más a profundidad. Sí, lo vamos a considerar, vamos a hacer una modificación para que pueda entrar como mesa independiente, ¿no? Muy bien, bueno, pues damos por terminada esta sesión y estén pendientes ustedes de las próximas. Solo les recuerdo pues que esto es un esfuerzo que realiza la Facultad de Economía para tener una actividad extra curricular, es decir, no es obligatorio como las clases, y que, bueno, nos lo ha pedido el director de la facultad, el maestro Eduardo Vega, y dentro del área de lo que son las teorías aplicadas, a cargo del maestro Saúl Herrera, pues hacemos este esfuerzo de parte del Centro de Estudios y Finanzas Públicas. Esperamos seguir contando y que ustedes les digan a otros compañeros si les parece interesante en las próximas sesiones de esta segunda parte del seminario que hacemos en este nuevo semestre que acaba de iniciar. Muchas gracias y pues los esperamos la próxima sesión. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias. Buen día a todos. Buena conferencia. Gracias, Arturo. Gracias. No escucho, ¿verdad? ¿Sí?